Buenas tardes, continuando aquí con las ponencias. En la primera Feria Virtual del Libro España, nos encontramos desde Argentina con Esther Anit, quien nos presentará su libro Desnúdate en compañía de Mónica García Diego. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estés escuchando el día de hoy en vivo o de manera diferida. Estamos muy agradecidos con toda la organización de la Feria Virtual del Libro de España por este espacio que nos brinda para dar a conocer pues grandes autores, grandes ponencias, conferencias, mensajes de vida, homenajes a los grandes de la literatura y bueno, pues sobre todo un espacio donde podamos compartir cultura, convivir y engrandecer nuestro espíritu. Y hablando de engrandecer nuestro espíritu, tenemos el día de hoy el honor y el privilegio de encontrarnos con una autora hermosísima por dentro y por fuera. Ella es Esther Adelina Anit. Nació en Argentina y desde muy niña se preguntaba el para qué de la existencia. Habiendo vivenciado los últimos años de familiares postrados y dependientes de todo, espiritualmente, emocionalmente, física y económicamente en una cama, una certeza interna le acompañaba de que podíamos elegir terminar la vida terrestre de otra forma, libre de tanta tristeza y dolor. Preguntas que la transformaron en una incansable observadora de la conducta humana, de los pensamientos del cuerpo, de las emociones, del impacto del lenguaje en nuestra biología. Promueve hoy la autoobservación consciente para aplicar la coherencia en la vida de cada uno. Ser coherente entre lo que pienso, imagino, siento, hablo y manifiesto. Un retorno a la autenticidad como humanos, un camino de regreso al ser. Una propuesta integral para la vivencia dichosa de las personas, logrando empoderarse y experimentar la excelente versión de sí mismos, la que viene a manifestar como servicio a esta tierra. Esther estudió yoga, meditación, terapia gestal, biodecodificación, coach ontológico, oratoria, liderazgo y programación neurolingüística. Por más de 20 años se ha dedicado a ofrecer terapias individuales, talleres grupales, conferencias en diferentes ciudades, siempre con la intención profunda y dedicada de que su mensaje lleve luz a las conciencias y logre una transformación que los lleve a una vida en celebración diaria por el valioso acontecimiento de estar vivos. Abriendo la puerta de su alma y de su infancia, se desnuda para que tú, lector, puedas conocer cómo puedes también partir desde donde te encuentras, a pesar de la situación que transites, sin excusas, y aceptar elegir una mirada que te habilite a vivir en libertad. Muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos. La verdad es que tienes un montón de experiencias personales, experiencias de vida, experiencias a través de tu labor como terapeuta. Y bueno, pues me siento muy honrada de encontrarme el día de hoy a tu lado en la presentación de tu libro, Desnúdate. Buen día, Moni. Buen día a todos. Muchas gracias, bueno, a la Feria Internacional del Libro España y por sobre todas las cosas a ti por acompañarme, siempre estar allí a mi lado. Y bueno, la verdad que es un placer. Estoy muy, muy feliz de encontrarme aquí. Gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues la verdad es que tienes un libro muy hermoso, muy dedicado, muy del corazón, que hace honor precisamente a su título. Pero seguramente para quienes nos están escuchando, para quienes están conociéndote por primera vez, se preguntarían a qué te refieres, qué significa o en qué, desde qué ángulo estás hablando del desnudarse. El desnudarse tiene que ver con tomar conciencia en un momento de mi vida y realmente ser fiel a mi alma, ¿no? Esa voz que desde muy pequeña, desde la adolescencia, comenzó a darse cuenta de la falsedad la cual estaba viviendo y la cual emitía, ¿no? Con mis gestos, con mis expresiones, cuando realmente no quería estar con alguien estaba, cuando criticaba, cuando juzgaba, cuando envidiaba, y todo eso no me hacía sentir bien. Y bueno, no por nada recorrí el camino que llevé adelante, que vos ya lo compartiste, ¿no? A nivel de conocimientos y también la parte autodidacta que siempre es imparable en mí, y poder realmente llegar a ese punto en decir, bueno, yo soy esta. O sea, empezar a ver que
a actuar, ¿no? Desde la observación, desde la meditación, que todo lo que yo veía afuera en realidad estaba en mí. Y bueno, empezar a observarlo y a corregirlo en mí, y eso me llevó a una vida mucho más en paz, realmente sanar todo mi entorno familiar, sanar mi vida, en realidad, sanar mi vida. Y el libro fue una catarsis, fue también en ese proceso de sanación de mi vida y decir, bueno, volcar al mundo esto, ¿no? Desnúdense, sean ustedes, porque ahí es donde realmente uno encuentra la libertad. Claro. Y bueno, y la verdad es que se dice fácil, ¿no? Escribe un libro, habla sobre ti, narra parte de tus experiencias y cómo fue que llegaste a las conclusiones y a la experiencia que tienes para poder acompañar a otros. Pero el tema de desnudarte, y sé que hay temas muy sensibles que lo hiciste a toda cabalidad, en el sentido que expresas y abres todas estas puertas, a lo mejor del baúl de los recuerdos que uno normalmente no abriría con tanta facilidad, pero sobre todo que no se atrevería a lo mejor a compartir de manera tan abierta y una casa de cristal completamente desnuda, ¿no? Es decir, pues como lo mencionas ahorita, esta soy yo con todas las los lados oscuros, con tus propios autoobservaciones. Y ahorita que decías hacer cosas que a lo mejor a uno no le placen, encontrarse con personas, dedicarse a cosas que a lo mejor no están dentro de tu esencia y dentro de tu pasión o simplemente dentro de tus valores, ¿no? Y principios que tienen que ver con decías, tenía un pronto sí, ¿no? Es uno de los temas que tratas en tu libro. Muchas veces te encontrabas con eso de que estabas acostumbrado o habías aprendido a decir sí, ya sea por educación, pero hay que ser linda, hay que dar servicio. ¿Qué fue lo que te llevaba a esto y cuál es la conclusión que tienes ahora? Sí, durante muchos años, como vos decís, me habían enseñado que había que quedar bien, que por respeto al otro, que, bueno, no ofender, o sea, un montón de cosas que siempre referían al otro. Y lo que en realidad me llevó a empezar a equilibrar, a balancear ese sí y ese no, priorizándome, que a veces puede ser una mirada llamada egoísta, porque a veces usamos muy así como a la deriva las palabras, ¿no? No somos conscientes de las palabras que usamos. Entonces, cuando empecé a pensar en mí, realmente, allí empecé a balancear ese sí y ese no. Y desde ahí, realmente todo mi entorno empezó a valorizarse también, que es algo que lo descuidamos. Ujú. Y bueno, y fue el cansancio, por sobre todas las cosas. El cansancio de no ser yo, ¿no? Y ese cansancio de empezar a afectar mis articulaciones, empezar a afectar lugares, muy poco, porque la verdad que siempre he sido una persona muy sana, pero me afectaba la garganta bastante, ¿no? Por no poder hablar, pasé por pánico, bueno, un montón de cosas que relato en el libro, y bueno, todos esos sucesos de mucho cansancio me llevaron a mí internamente decir basta, y tomar la decisión. Por eso, cuando uno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Y vos apareciste ahí en mi camino para decir, bueno, ahora me abro al mundo y lo cuento, porque quizás, primero lo cuento porque disfruto contándolo y abriéndome, ¿no? Era algo que lo quería hacer. Y bueno, y quizás a alguien, como me ha pasado a mí con otros autores, escuchando sus historias de vida, ¿no? O sus ideas, también ha transformado en parte mis acciones y mi vida. Sin duda, definitivamente todos hemos aprendido algo de alguien más y en la literatura, bueno, tenemos grandes enseñanzas. Basta con abrir un libro y encontrar la palabra, la frase perfecta, el conocimiento, la experiencia o la visión que nos puede abrir la conciencia a todos y decir, ah, por aquí más o menos puede ser la cosa, o me está dando la respuesta a la mujer a mi problemática del día. Yo no sé si tienes ese hábito, pero creo que a todos nos ha pasado de repente en un momento dado, o ya nada más por pasar la tarde, abrir el libro y abrirlo en el momento perfecto y en el lugar perfecto, ¿no? Y bueno, la verdad es que tu libro no nada más puedes abrirlo y encontrar grandes perlas de sabiduría, de conocimiento, de trabajo, de autoobservación, con una claridad, porque no es fácil muchas veces realmente hacer ese ejercicio de autoobservación. Es, a fin de cuentas, un reto y hacerlo de manera honesta, y hacerlo de manera transparente, pero además redactarlo
y hacer una narrativa tan exquisita, tan linda, tan completa, que nos llena de vivencias, de sensaciones, de temperaturas, de espacios que pueden dibujarse en nuestro cuerpo cuando estamos leyendo y empezar a vivenciar todo lo que está pasando desde esa niña, esa adolescente, esa mujer en cada momento. Y eso la verdad que requiere talento no nada más adentrarse en la experiencia y narrarla como una sucesión de hechos, sino además transportarnos vivencialmente a ese espacio, y la verdad que ha sido pues pues una aventura muy rica leerte y trabajar en este texto. Vos sabés que mientras vos comentabas iba como recorriendo nuevamente el libro, ¿no? Y es a veces lo que yo sugiero a las personas que acompaño, y es lo que hice en mi libro cuando te hablaba de catarsis. Era volver allí, a esa niña, a ese entorno donde nací, donde crecí, que bien lo relato en el libro, ¿no? En un estado, digamos, de bastante carencia, que con los años pude agradecer todo, ¿no? Agradecer el proceso de elección del padre de mis hijos, agradecer la muerte de mi primer hijo, agradecer las separaciones posteriores, los maltratos que yo los permití porque no lo sabía. Entonces, llegar a ese punto en que vos realmente podés ya dejar de preguntarte por qué, ¿no? Que lo tenemos tan instaurado, ese por qué, y entonces el ego, la personalidad, la mente refuerza, ¿no? Es como un bucle en el cual entramos y no nos permitimos, porque no sabemos preguntarnos para qué. O sea, ¿para qué me está sucediendo esto? Entonces, ¿para qué? Aprendí que es una puerta o un portón enorme, que si vos estás auto-observándote y observando esa experiencia que atraes y que se te propone vivir, bueno, realmente ahí vas de transformación en transformación. Sí, la autoobservación, que es uno de tus grandes temas a lo largo de todo este trabajo, y una vez más te felicito por haberlo llevado. Hay varios pasajes que nos hablan sobre, y lo recuerdo constantemente porque es inevitable para mí, ¿no? entre toda tu narración. Y una es las pérdidas que tienes en manos de otros, que se te arrebatan las cosas en medio de los inviernos. Entonces, como que hay toda una simbología que de alguna manera vivimos de manera inconsciente. Esta gala de símbolos que dices, en estos momentos donde siento el frío, donde no aguanto las manos, donde tengo que caminar, donde soy una niña, una adolescente o una mujer mayor, en medio de este panorama que no nada más exterior, sino interior, o sea, este frío que te invade por todos lados, y que vas sintiendo todas estas pérdidas que se van sucediendo en estos momentos, pero además no son pérdidas que tú vayas desalojando de tu vida, sino que te sientes arrebatada por la vida. Sí, vos sabés que desde la biodecodificación nosotros vemos el clan familiar y llamamos los usurpadores, ¿no? Estero no está en presente. Y bueno, ese frío al que vos referís, tal cual fue así, porque muchos años de mi vida, al estar en esta falsedad que te hablaba antes, no siendo yo y llena de máscaras, sumado o sea, porque todo eso lo permitía yo sin saberlo. Entonces, eso no me dejaba circular las emociones para sentir la calidez y la alegría que uno siente cuando es uno, o yo por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Entonces, ese frío es como quedarte congelada esperando que el otro solucione las cosas, así como permití que el otro usurpe y tener estas pérdidas de las que vos hablás, entonces quedarme congelada, ¿no? Esperando que el mundo pase, que la gente sea protagonista, que, bueno, estar preparada para conformar, ¿no? Porque eso me dijeron, y eso creer que era la niña buena. Entonces cuando me salí y supe que hay polaridades, que hay dualidades, que hay dos, que es bueno y malo, y poder ponerme en el medio, y que a veces va a haber situaciones en las cuales para algunas personas sea buena Esther y para otros sea mala, y poder desprenderme de eso creo que fue el camino inicial para decidirme, que fue algo, a ver, mi madre no hablaba, entonces volcar en un libro mi vida, wow, fue algo
creo que lo compartí contigo cuando largué y cuando salió en Amazon fue, uy, ahí se fue, ahí abrí mi vida al mundo, ¿no? Quizás no era consciente así del todo hasta que esto pasó, pero muy feliz de haber dado ese paso. Es que sí es un reto, y ahorita vamos a hablar de que las recomendaciones que puedes dar para los nuevos autores, porque, o las personas que a lo mejor piensan, ¿no? De repente me gustaría lanzar un libro, me gustaría escribir, tengo muchas ideas, creatividad, etcétera, porque a lo mejor puede ser cuento, puede ser una novela, puede ser un deseo, a lo mejor, a mí me pasaba de niña, ¿no? Que yo inventaba mis canciones y andaba por el pasillo cuando no había nada en la casa, es decir, la condición era que no hubiera nadie, y cuando no había nadie, yo me ponía a cantar, inventaba letras. Pero de ahí a salir al mundo y decir, esta soy yo, o yo escribo, o publicarlo y hacerlo notorio. Imagínate cuando uno lo hace, ya sabes, a las escondidas, ¿no? Donde nadie te ve, donde nadie te puede juzgar. Requiere de mucho valor y tú lo hiciste. Pero quiero regresar ahorita antes de entrar en el tema de la recomendación para los autores, porque tú lo hiciste con muchísimo valor y afrontando estas catarsis. Hay un punto que me llama la atención y creo que es muy relevante en este momento en tu semblanza cuando hablamos de esta motivación de haber estado cerca de personas en sus lechos, al final de sus vidas, completamente dependientes y que esto te motivó a hacer este ejercicio de exploración y decir, debe haber otra manera también de terminar nuestros tiempos. Creo que en este momento muchos sentimos y nos damos cuenta de manera consciente que a fin de cuentas no tenemos la vida garantizada. Si siempre lo hemos sabido y siempre nos lo han recordado, a fin de cuentas, siempre hemos tenido la experiencia de la muerte cercana, ya sea por una mascota, sea por un parejarito que encontramos en la calle, por un familiar o por un amigo, siempre hay momentos que nos vienen a recordar este paso efímero que tenemos por la vida. Pero hoy en día creo que es algo tan tangente, o sea, que tenemos tan en la mano y que lo estamos viendo día a día a través de este movimiento de conciencia con una pandemia que está afectando a todo el planeta. Creo que esta experiencia y esta observación que tú haces de vivir de otra manera es sumamente relevante. Vos sabés que de muy pequeña mi padre era bastante más grande que mi madre, casi 30 años le llevaba. Entonces, yo siempre decía, yo no tuve abuelos, no tuve abuelas. Y con el tiempo me di cuenta de que sí, las hermanas de él fueron mis abuelas. Eran varias, eran 5, pero más voy a destacar a 3, con las cuales yo prácticamente viví toda mi infancia. O sea, estaba en casa, pero siempre me escapaba días con ellas. Ellas, a medida que iban enviudando, se iban juntando en una misma casa. Quien la recluía era alguien que se llamaba como yo, Esther, y que era una de mis tías. Y bueno, de una en una ellas iban enfermando, ¿no? Ellas iban quedando postradas. De hecho, todas terminaron postradas, de las cuales las últimas 3 me fui ocupando yo presencialmente. Entonces, esto me hacía preguntarme, tiene que haber otra manera de vivir, no solo vivir tus últimos días ni de terminar la vida. Y eso hizo que me empezara a enfocar, que es algo que les sugiero, de lo cual hablo en mi libro, que es, ¿por qué siempre miramos cómo las personas terminan mal? ¿Por qué no nos cuidamos las palabras? A veces hasta en broma se habla del geriátrico, de terminar un geriátrico. No tenemos por qué terminar así. ¿Por qué no miramos la gente, que hay mucha gente, de cómo termina bien su vida? Pero esto sostengo desde mi experiencia que tiene que comenzar antes, ahora, estés donde estés. ¿En qué sentido? Creo que el mayor virus son los pensamientos que tenemos. ¿Sí? Esos pensamientos van a despertar emociones, sensaciones, y que para la biología es así de cierto. Nosotros nos podemos mentir. Uno cree que puede engañar a la biología, pero la biología no es engañada nunca porque vive de las vibraciones de nuestras palabras y nuestros pensamientos. Entonces sí considero que uno puede, que hay otra manera, que hay otras maneras de vivir que no es la que nos enseñaron. Otras maneras de vivir que las que nos enseñaron. Pues sí, hay muchas otras maneras de vivir, pero la verdad es que hay que aprender a encontrar esos nuevos mecanismos de pensamiento. Y como tú mencionaste ahorita, y me encantó que lo mencionaras y que además
lo recordemos que el mayor virus que tenemos en nuestro interior ya instalado es el tema de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de estos códigos que se han arraigado en nuestro comportamiento, en nuestra biología, como tú lo mencionas, y que además pueden ser contagiosos, ¿tú crees? Sí, claro que sí. Claro que son contagiosos. Mira, nomás, seguro que has conocido a alguien, ¿no? A todos les va a resonar, ¿no? Esto, cuando uno vive con una persona, ¿no? Sumamente alegre, como le llaman, positiva, con ganas, proactiva, con ganas, seguro te vas a contagiar. Y si no te vas a contagiar, te vas a ir, porque no pueden estar las dos energías juntas. Por el contrario también, si vivís con alguien depresivo, con alguien negativo, con alguien que te tira abajo los sueños, que te tira para atrás, o sea, te vas a ir o te quedás y caes en lo mismo, porque hay un campo morfogenético, mórfico, que ahí es donde contagia, ¿sí? Nosotros vivimos a través de las células espejo, no voy a entrar ahora en eso, pero investiguen. Entonces, es tan importante, si querés transitar ese proceso, porque claro, como vos decías, es un proceso, o sea, no fue de un día para el otro, ¿sí? Lo mío empezó en esa semillita que debe haber otra manera, y bueno, así lo fui encontrando a lo largo de mi vida, ¿no? A través de diferentes experiencias. Yo creo que cuando uno quiere algo, la vida te posibilita las experiencias, que a veces no nos gusta, ¿sí? Pero después del tiempo lo ves, decís, ah, yo había pedido aquello, sí, yo hice aquella pregunta, bueno, ahora la existencia me la está respondiendo. Entonces con el tiempo, como me fui siendo más dócil, a través de esa, como te decía, vos repetías la autoobservación, y cada vez más cerca ver ese aprendizaje y rendirme a ese aprendizaje. Entonces la vida es como que se hace mucha más liviana, ¿no? Hay como un canal de energía que te conecta a todo, a la salud Claro. inclusive, que es nuestro estado natural del ser. Nuestros grandes ventajas, virtudes y nuestros grandes virus, a fin de cuentas, ¿no? Y como dices, bueno, los positivos y los negativos, porque lo vemos así, este contagio como algo que nos va a dañar y muchas veces contagiarnos de lo positivo, nos damos cuenta de que ahí es también, pues, parte de esta sanación integral que debemos llevar a cabo todo el tiempo, no nada más ahora porque nos sentimos en esta urgencia, ¿no? De reconectarnos, sino es algo que debemos tomar consciente para cada etapa y para cada momento de nuestra vida, como bien dices, en el momento en el que nos encontremos, o en la situación que nos encontremos. Durante tu proceso de escritura, porque no, escribir como hablábamos, un gran reto para muchos. Tú te lanzaste y recuerdo el momento en que me contactaste y me dijiste, quiero escribir un libro y no sé por dónde empezar. Y muy bien, tampoco sé de qué se va a tratar, prácticamente, pero tenías ese deseo, ¿no? De escribir un libro. ¿De dónde nace esta semilla de querer escribir o compartir? ¿Cuál fue tu proceso de decir es momento de sacar algo a la luz? Un día en una meditación me vino la imagen de cuando a los 13 años más o menos yo había escrito mi primer libro, ¿sí? Así muy a mano, ¿no? Muy con las tapas de cartulina dibujadas por mí, bueno, me recuerdo que era un libro de poemas y, y creo que lo que me impulsó fue dejar de tomar los pensamientos prestados. O sea, eso es lo que me surge responderte ahora, ¿no? Empezar a pensar por sí mismos. Y creo que contar la historia de uno, ahí creo, no creo, es así, marcamos la diferencia, porque aunque tengamos vidas parecidas, jamás son iguales, ¿no? Entonces, eso te permite empezar a pensar por uno mismo. ¿Qué es eso lo que me permitió salir del miedo? Porque también como la mayoría, como nos motivan tanto el miedo, ¿sí? Entonces tenía miedo de publicar, miedo de largar esto al mundo. Entonces, eso, yo creo que ahí es la base, empezar a tener voz propia. Nosotros todos tenemos voz propia, no nos animamos, porque nos han dicho que no valemos, que no podemos, que es muy difícil. De hecho, Moni, no sé si alguna vez te lo compartí, quizás sí, y que bueno, por eso agradezco tanto el proceso hecho contigo, que como todo proceso, yo veía el libro, ¿no? ¿Sí? Digo como todo proceso, a veces cuando uno quiere, viste, llegar a algo y decís, ay, uno ve como el final, lo ve como una carga.
Cuando yo pude ver las fotocopias de mi libro y dije, pero si son hojas, o sea, palabras sumado palabras convertidas en frases, páginas, hoja y sumatoria de esas hojas, ¿no? Que es lo mismo la sumatoria de los procesos que vamos viviendo para, si querés, llamarle un resultado final. Entonces, bueno, eso fue, creo que un gran motivador para mí, tener voz propia, empezar a tener voz propia, o sea, mis pensamientos propios, no los prestados. Estamos muy habituados a decir, porque tal persona dice, porque me dijeron, porque es así, pero realmente lo sentís así, lo pensás así. Yo digo, los seres humanos tendríamos que hablar menos, ¿sí? Y tener voz propia. Y tener, wow, acabas de decir algo realmente grandioso, porque muchas veces nos encontramos, incluso en conferencias, en talleres, repeticiones de lo mismo y sin esa sensibilidad y sin esa integración de lo que es la experiencia, de lo que estamos hablando. Así como dices, como repetición, como cuando vamos a la escuela y nos dicen, tienes que aprenderte tal o tal tema, y lo repetimos como en automático, ¿no? A lo mejor tenemos convicción de manera intelectual de esos temas, pero la vivencial es la que no se plasma y no se siente. Y la experiencia de escribir sí o sí, y al menos es mi observación con tu trabajo y con el de muchos otros, por supuesto, con los grandes autores, es que no hay manera de ocultarte. Yo creo que ahí también tiene que ver con este tema de la desnudez. Cuando uno empieza a escribir de manera auténtica desde su propia pluma, desde tu propio ser, como quiera que sea, no hay manera de que puedas engañar a tu mano. A veces escribas por sí misma. No sé si esto te pasó a ti, pero en algunas ocasiones te sorprendes cuando te lees y dices, ¿en qué momento se me ocurrió sacar esto a la luz? Sí, me pasa seguido eso, me pasa, y a veces tomar algunos escritos aparte de mi libro, viste que los hice un tiempo, y digo, esto lo escribí yo, ¿y qué pasó con esto? Mira, vos dijiste una palabra que la quiero rescatar, que es engañar, ¿no? A veces las personas en cualquier área solemos decir, me engañaron, ¿sí? O me han sido infieles, y yo suelo decir, en realidad todos estamos ahí para vivir eso, para darte cuenta que te estás engañando a vos mismo, o sea, te estás siendo infiel a vos, ¿sí? Oh. No estás siendo leal con vos. Yo creo que cuando uno logra desnudarse, ¿sí? Uno empieza a ser fiel con uno. Por supuesto que es un proceso que quizás tengas que transitar la soledad, transitar que te traten de loca o de loco, ¿sí? Decirte que no vas a poder, porque la mayoría no puede y cree que no va a poder. Entonces se asusta, no lo hacen por maldad. Entonces, bueno, pero una vez que transitas ese proceso, aparte si vos estás muy firme, todas esas voces ceden. Gracias. Oye, pues muchas gracias. Ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Tenemos un minuto para despedirnos. Agradecemos los comentarios de todas las personas que han estado participando de manera presencial. Y bueno, Esther, vamos a recordarles que tu libro lo pueden adquirir hoy con un clic, literalmente, gracias a que lo has cargado en Amazon. Entonces, está hoy disponible para todos. Los enlaces están en el área de comentarios para que no se pierdan este gran legado de verdad que has entregado. Estamos esperando tu siguiente obra, por supuesto, porque tienes mucho más que compartir. Ahora, platicando contigo, nos damos cuenta de ello. Muchas gracias a toda la feria, Sandra, por acompañarnos en los controles y a toda esta gran organización. De verdad que esperamos contar contigo en próximas emisiones. Muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias. Y bueno, todo aquel que quiera lanzar su libro o tenga un sueño, cualquier sueño, hágalo, porque realmente la semilla que uno pone realmente no sabe nunca qué cosecha va a recibir, ¿no? Y si uno hace ese proceso de ser uno mismo, la cosecha es grandiosa. Muchas gracias por este último comentario y estamos en contacto, continuamos con la programación de este hermosísimo día con gran cantidad de ponencias de gran valor. Muchísimas gracias y estamos aquí en la Feria Virtual del Libro España.